Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. La bocina piramidal es la extensión natural de la guía de onda rectangular y una de las antenas más utilizadas en las bandas de microondas y milimétricas. En este módulo se presenta una descripción de los modelos de campo que se producen en la bocina y de los diagramas de radiación obtenidos. Se presentan las soluciones consideradas óptimas en ganancia y se describen los parámetros de diseño de una bocina piramidal. La antena de bocina piramidal fue publicada en 1939 por el ingeniero W. L. Barrow del MIT y ya había patentado la guía de onda 2 años antes. Partiendo de una guía de onda rectangular, las caras de la bocina forman trapecios que unen las aristas de la boca de la guía con la boca de la bocina. En la figura se muestran las dimensiones más importantes de la estructura, donde L es la longitud de la bocina. Las secciones por los planos principales permiten comprobar que la figura de la bocina no es exactamente una pirámide, ya que los radios asociados a ambos planos no tienen por qué ser iguales, como veremos en el proceso de diseño. La guía de onda rectangular es la más popular de las estructuras de guía. Soporta varios modos dependiendo de la frecuencia, de los cuales el más bajo es el TE10. En la figura se muestra la expresión del campo eléctrico en la guía. El campo eléctrico solo tiene componente transversal a la guía, que es paralela a la cara estrecha. Posee un máximo en el centro y es nulo en las paredes laterales. Cuando solo se abocina el plano H asociado a la cara ancha de la guía, se produce una onda cilíndrica en la bocina que conserva la forma de amplitud del campo que había en el modo principal de la guía. Los frentes de fase son superficies de un cilindro, con eje en la línea de unión de las caras laterales de la bocina. La velocidad de fase depende de la anchura de la bocina y tiende a la velocidad del vacío para bocinas de gran apertura. En la expresión se toma como referencia el campo en el centro de la boca de la bocina. En el plano de la boca de la bocina, la amplitud del campo es similar a la de la guía de onda y tiene una variación de fase asociada a la onda cilíndrica. Utilizando las ecuaciones de transformación, podemos obtener el diagrama de radiación con una función de iluminación que es separable en ambos planos. Utilizamos el error máximo de fase T entre el centro y el borde, medido en longitudes de onda, como un parámetro para obtener los diagramas normalizados en el plano H. En el plano E tenemos una distribución uniforme en una anchura B menor que lambda medios, lo que produce un diagrama casi omnidireccional. El haz principal es normal al plano de apertura. El nivel de lóbulos secundarios es de menos 22 decibelios para un error de fase pequeño y aumenta con el error de fase. El ancho de haz aumenta y los nulos se rellenan al aumentar el error de fase. La directividad de la bocina para una longitud L constante y variando la apertura A presenta máximos para T aproximadamente igual a 3/8, independientemente de la longitud, lo que se toma como valor óptimo de diseño. Si dibujamos el rendimiento de apertura, se aprecia que disminuye al aumentar el error de fase y es también independiente de la longitud, obteniendo un rendimiento del 63% para la bocina de máxima directividad. Cuando se abocina el plano E asociado a la cara estrecha de la guía, se produce también una onda cilíndrica en la bocina, solo que en este caso con el eje del cilindro horizontal. Los frentes de fase son superficies de un cilindro con eje en la línea de unión de las caras superior e inferior de la bocina. En la expresión del campo se toma como referencia el campo en el centro de la boca de la bocina. En el plano de la boca de la bocina se produce una variación de amplitud en el plano horizontal similar a la de la guía de onda. La variación de fase asociada a la onda cilíndrica se produce en el plano vertical y se corresponde
con el retardo entre el frente de onda cilíndrico y el plano de la apertura. De la misma forma que en la bocina plano H, podemos obtener el campo radiado a partir del campo de la apertura. Utilizamos el error máximo de fase S como parámetro para obtener un diagrama normalizado en el plano E. En el plano H tenemos una distribución uniforme de dimensión A menor que lambda que produce un diagrama de haz muy ancho. El haz principal es normal al plano de apertura. El nivel de lóbulos secundarios es de menos 13 decibelios para error de fase nulo y aumenta con el error de fase. El ancho de haz aumenta y los nulos se rellenan al aumentar el error de fase, llegando a desaparecer como mínimos de campo. La directividad de la bocina sectorial plano E para una longitud constante y variando la apertura B presenta máximos para un valor del parámetro S aproximadamente igual a un cuarto, lo que se toma como un óptimo de diseño. El rendimiento de apertura disminuye al aumentar el error de fase y es independiente de la longitud L, tomando un valor del 64% para una bocina óptima. En una bocina piramidal se produce una onda elíptica que será esférica si los dos abocinamientos tienen el mismo vértice. Normalmente no se igualan los vértices, sino las longitudes para que se ajusten a la boca de la guía de onda. La forma de variación de la amplitud en la apertura sigue siendo la del modo TE10 de alimentación y la fase se asocia a una doble onda cilíndrica. La iluminación de la apertura sigue siendo separable en las variables X e Y, de forma que los diagramas en los planos principales son los mismos ya obtenidos en las bocinas sectoriales. La bocina piramidal tiene un diagrama directivo en los dos planos principales, con el haz principal normal al plano de apertura. Para el modo TE10 de alimentación, la polarización es lineal vertical, paralela al campo de la apertura. El ancho de haz en los planos principales puede obtenerse en función del tamaño eléctrico de la apertura y del error de fase en cada plano. La directividad de la antena de bocina piramidal se puede obtener a partir de las directividades de las bocinas sectoriales de las mismas dimensiones, ya obtenidas en los cálculos anteriores. El rendimiento de apertura se puede poner en función de los rendimientos de las bocinas sectoriales, que son función de los respectivos errores de fase en los planos principales. En el caso de una bocina óptima en longitud, el rendimiento es del 50%. Las reflexiones se producen sobre todo en la transición de la guía a la bocina y en la apertura. Para bocinas grandes, la reflexión es muy pequeña en la banda de la guía y aumenta para longitudes de la bocina menores de la longitud de onda. En la figura se presenta la reflexión para una bocina óptima y para diferentes longitudes entre 1 y 5 longitudes de onda. La bocina piramidal es la antena asociada de forma natural a la guía de onda rectangular. Ofrece una antena robusta de banda ancha fácil de diseñar y que responde muy bien a los modelos teóricos. El rendimiento de apertura es del orden del 50%. La bocina piramidal es una de las antenas más utilizadas en las bandas de microondas, como antena individual en radioenlaces, como antena patrón en sistemas de medida, como alimentador en antenas reflectoras y como elemento en arrays de antenas. Todos los libros de antenas, ya sean docentes o profesionales, contienen este tipo de antenas y describen bien los procesos de análisis y de diseño.